Juan Sebastián Betancur es el hombre de la regla fiscal que enciende otra alarma. El problema no es de 12, es de 40 billones. Doctor Betancur, buenos días. Julio, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y la audiencia. Doctor Betancur, desde el Comité de la Regla Fiscal, pues hacen una advertencia que yo quisiera preguntarle en los términos más sencillos. ¿Qué salida tiene? ¿Cómo se puede pasar de 12 a 40 billones en este momento que el presupuesto pues está aprobado y se está arañando de todas partes ante los problemas fiscales del país? ¿Cómo se puede superar una diferencia tan grande de dinero? Julio, con medidas estructurales. Nosotros sacamos ayer un comunicado. Ese comunicado tiene dos temas principales. El primero es hablar de lo que habría sido el cierre del año 2024. Según el Comité Autónomo de Regla Fiscal, el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos, habría estado por lo menos 20 billones de pesos por encima de la meta que se había fijado en el marco fiscal de mediano plazo, que es el documento insignia en donde el gobierno presenta su estrategia fiscal. Y el otro tema es el que usted menciona. Para el año 2025, el comité ve con buenos ojos el decreto de aplazamiento que fue emitido ayer. Considera que es un paso en la dirección correcta, pero es insuficiente, porque de acuerdo con el comité, los ingresos del presupuesto general de la Nación para el año 2025 están sobreestimados todavía en 40 billones de pesos. ¿Cómo se soluciona eso? El comité, digamos, no es competente para decir en particular cuál partida de gasto, cuál partida de ingresos modificar, pero lo cierto es que es un ajuste que es estructural y que es grueso. Pero el gobierno pues ya hizo un gran esfuerzo tratando de hacer ese aplazamiento, ese congelamiento de 12 billones de pesos, y ahora con esta alerta que ustedes dicen de que se debe hacer un esfuerzo mayor, ¿cuál sería la consecuencia si eso no ocurre? Porque parece que pues eso se ve casi imposible de que eso ocurra. Pues el gobierno, recordemos, es 29 de enero, todavía tiene 11 meses completos para tomar medidas. Esas medidas pueden venir por el lado de los ingresos o por el lado de los gastos, pero lo cierto es que si el objetivo es cumplir o seguir cumpliendo con la regla fiscal, porque Colombia siempre ha cumplido con la regla fiscal desde que fue creada, tendría que hacer ajustes adicionales. Le pongo algunos ejemplos de dónde vemos esa sobreestimación en los ingresos. Por un lado, la DIAN ha manifestado que su meta de recaudo por administración tributaria es de 29 billones de pesos, pero el CARF solo cree que es factible conseguir 6,5 billones de esos 29. Y por el otro lado, como los ingresos tributarios en el año 2024, con datos a noviembre, son datos públicos, están 11 billones de pesos por debajo de la meta que se había establecido, eso hace mella, tiene consecuencias para el año 2025. Siempre que se habla de la regla fiscal es como el santo grial de la estabilidad económica del país, pero muchos nos preguntamos, y desde el desconocimiento, ¿por qué es tan importante mantener esa regla fiscal? ¿Y qué consecuencias tendría no hacerlo en una situación de déficit como el que estamos? Mire, la regla fiscal es un instrumento que da confianza, que da credibilidad. ¿Por qué? Porque es una restricción que se autoimpone un gobierno en Colombia y en muchos países desarrollados y emergentes del mundo para darle la señal a todos los actores económicos, que incluyen inversionistas, otro tipo de acreedores, calificadoras de riesgo, en fin, señales de que va a tener unas finanzas públicas ordenadas, es decir, que los ingresos y los gastos van a guardar alguna coherencia, de manera pues que la deuda en la que se incurre, que es normal que un país incurra en deuda, se va a poder pagar. Entonces, el hecho de que Colombia siempre haya cumplido con su regla fiscal desde que la creó en el año 2011, pues ha empezado a generar una trazabilidad de disciplina que obviamente ha generado confianza entre los actores económicos. En la medida en que eso se pierda, pues eso tendrá consecuencias. La más obvia es sobre las primas de riesgo, la percepción de riesgo que hay sobre el país. Eso tiene posiblemente consecuencias directas sobre la tasa de cambio, sobre la inflación, sobre las tasas de interés y sobre la reactivación económica. Doctor Betancur, muchos dicen que esta conmoción interior y los nuevos impuestos, pues evidentemente podrían catalogarse como una especie de reforma tributaria por la puerta de atrás, aun cuando se sabe que esos recursos deberían ir directamente a la crisis del Catatumbo. Pero ¿eso podría ayudar en algo a menguar ese déficit?
Pues debo decirle que el Comité Autónomo de Regla Fiscal está a la espera, digamos, de la oficialización de todas las medidas fiscales que estén relacionadas con esa conmoción interior. Entonces, todavía tengo que ser prudente para comentar sobre el tema. Lo que sí le puedo decir con certeza en este momento es que estos estados de excepción solo permiten medidas fiscales temporales. Yo estoy hablando de unos retos fiscales estructurales, es decir, no podría uno resolver un asunto estructural a partir de unas medidas transitorias. El gobierno pues está en medio de esta difícil situación fiscal porque no estimó bien las cuentas, como usted ya no lo ha relatado, pero de cara a este año donde también tiene que empezar a gestionar cuáles van a ser las cuentas para el próximo, ¿qué es lo que estima el CARF? ¿Qué debe hacer el gobierno para evitar que esto siga ocurriendo? Yo creo que todo parte por un comentario que ya ha hecho el CARF en el pasado, y es: los presupuestos tienen que guardar una coherencia y un realismo entre ingresos y gastos. En el año 2024, los ingresos que se van a terminar observando podrían estar alrededor de 70 billones por debajo de lo que se había presupuestado. Eso, por supuesto, tiene unas consecuencias en, digamos, en los ajustes que al final del año toca tratar de hacer un poco de carrera y que a veces no logran ser suficientes. Para el año 2025, el CARF observa que también hay un desbalance de realismo entre los ingresos que están presupuestados y lo que es factible. Señor director de la Regla Fiscal, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Juan Sebastián Betancur, le deseo una feliz mañana.